Bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos. Mi nombre es Consuelo Bilbao, soy del Círculo de Políticas Ambientales. Somos una fundación que promueve la agenda política ambiental a través de la difusión, la capacitación y la investigación. Quiero agradecer hoy a los legisladores presentes. Estamos acá para presentar el reporte, la descarbonización el rol del Congreso de la Nación en la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático, en el marco de la COP26 que está teniendo lugar ahora en Glasgow, así que queremos un poco presentar este reporte y tener la visión de los legisladores hoy aquí presentes. Antes de comenzar y presentarlos, queremos agradecer especialmente a la Embajada Británica, quien ha auspiciado este reporte y el evento, especialmente a la embajadora Christy Hayes y a Mercedes Esperón, coordinadora de Cambio Climático, y bueno, agradecerles a los legisladores que tenemos hoy acá. Sabemos que están en plena campaña, algunos están afuera esperando que se conecten, pero quiero empezar a presentarlos y agradecerlos antes de hacer una breve presentación del reporte. Tenemos a la senadora Gladys González. Gracias Gladys por estar acá con nosotros, es un gusto. Al diputado Enrique Esteves, gracias Enrique por estar hoy acá presente. Al diputado Fabio Ketlas, buen día Fabio. Está ahí tratando de conectarse también la diputada Camaño, que está en Glasgow, que nos está avisando que está con problemas de conexión, y bueno, y el senador Alberto Bretilnec, también a quien queremos agradecer, que está en viaje en Río Negro, entre pueblo y pueblo en plena campaña. La idea de hoy, de presentar este reporte, queríamos tener la pluralidad y la heterogeneidad de visiones partidarias, ideológicas y políticas, así que para nosotros es un gusto que podamos contar con ustedes para poder hacer la presentación. Me falta por último, la tenemos a Eugenia Testa, quien es la directora del Círculo de Políticas Ambientales, que nos va a hacer muy breve presentación, porque sabemos que los tiempos corren en momentos de campaña, y así después escuchar un poco la visión que tienen ustedes sobre los legisladores, sobre la importancia del involucramiento del Parlamento en la política de Estado que debe ser el cambio climático. Ahora sí, adelante Euge, por favor, Eugenia. Bueno, ¿me dicen si se ve correctamente? Sí, se está viendo perfectamente. Bueno, en primer lugar quería sumarme a los agradecimientos que hizo Consuelo a los legisladores nacionales por tomarse el tiempo, no solo para estar hoy, sino también para haber leído por lo menos el avance de lo que fue nuestro informe, y también especialmente a la Embajada Británica en Buenos Aires, que nos apoyó en el desarrollo del informe y en la ejecución de este evento. Lo que voy a hacer es un resumen muy breve de lo que contiene el informe que estamos lanzando hoy y por qué consideramos que el Congreso es el actor, dentro de lo que es los tres poderes, es un actor relevante a la hora de trabajar en la transición hacia una economía descarbonizada y en la adaptación al cambio climático. En primera instancia, y uno de los desafíos que tenemos en general, no solamente es el cambio climático en general, sino también a la contribución o aquel compromiso que ha asumido la Argentina en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la segunda contribución nacional que se presentó en diciembre del año pasado y que se está formalizando hoy en el marco de la COP26 en Glasgow. La contribución argentina presenta un desafío enorme para la economía y para la sociedad argentina, ya que lo que establece es una estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero con base en el año 2016, y que plantea que esa estabilización
implica que Argentina, a partir de este primer periodo de el Acuerdo de París 2020-2030, no podrá emitir más. Esto significa que cualquier nueva inversión que esté asociada al desarrollo o al crecimiento del país debe ser verde o de cero emisiones, y si contempla algún tipo de emisiones deberá ser compensada por algún otro sector de la economía. Y a esto debemos sumarle que en esta contribución, además, el gobierno argentino planteó el compromiso de avanzar hacia la neutralidad en carbono en 2050. Si ustedes ven las líneas de punto que parten desde el 2016 hacia el 2050, lo que tenemos es un desafío inmenso, enorme, en el marco de lo que es la economía, el desarrollo del país, pero también en lo que es la transformación social que ese desarrollo implica. No estoy pudiendo pasar la presentación. A ver si puedo la segunda. Ahí estamos. ¿Por qué consideramos que el Congreso de la Nación tiene una relevancia central en lo que es esta transición hacia una economía de carbono neutral? En primer lugar, porque como vimos, todo este proceso, todo este periodo hacia el 2030, involucra por lo menos a 3 gobiernos, 3 administraciones de gobierno. Y si consideramos aún más la meta al 2050, a muchos periodos de gobierno más. Y esto lo que requiere, por ende, es un mayor compromiso, un acuerdo a nivel político y social de gran envergadura. Necesita o requiere de una concertación política, económica y social que permita atravesar todos estos periodos de gobierno con una política pública sólida y sostenible en materia climática, que es algo que muchas veces en la Argentina no estamos acostumbrados, y cada cambio de gobierno implica empezar de cero en muchas cuestiones, en muchos temas. Por lo tanto, tener una continuidad de una política pública durante todo este periodo es de gran relevancia, y en eso el Congreso cumple un rol fundamental, no solamente por la pluralidad de voces, sino además porque las regulaciones en materia energética o en materia ambiental son las que han perdurado o perduran más en el tiempo. Y para eso tenemos un montón de ejemplos de regulaciones, de leyes nacionales, que hoy se han transformado en las principales políticas climáticas que siguen vigentes. Todas las contribuciones o lo que puede presentar las diferentes administraciones del gobierno nacional a nivel internacional están plagadas de normativas que nacieron del Congreso de la Nación y que son las que mayor vigencia han tenido. Más allá de las dificultades o de la falta o de las fallas en la implementación, siguen estando vigentes. Podemos hablar de la ley de bosques, hablar de la ley de glaciares, de la ley de energía renovable, de la gestión de los riesgos de desastre, etc. El Congreso ha dado luz a esas políticas públicas a partir no solamente de iniciativas de los legisladores, sino también abriendo la puerta a las demandas ciudadanas y a su participación. Relacionado con esto, el Congreso, incluso por encima del Ministerio de Ambiente de la Nación, debido al dominio originario que tienen las provincias sobre sus recursos, tiene la atribución de dictar normas de presupuestos mínimos, es decir, normas obligatorias para todo el territorio nacional, lo que es muy importante para políticas de estas características. Son normas, son reglas de base, para construir una política pública en todo el territorio nacional, y en ello el Congreso es un actor determinante. Y por último, el Congreso de la Nación tiene la atribución de evaluar y de aprobar el presupuesto general de la Nación, y si bien sabemos que es una obligación del Congreso garantizar la gobernabilidad a través de la aprobación de un presupuesto que envíe el Poder Ejecutivo, también tiene la obligación de evaluar ese presupuesto. Y para esa evaluación, incluir criterios ambientales para analizar hacia dónde está dirigiendo la inversión el país, es importante, porque de ahora en más tendremos que tener en cuenta si aquella asignación de fondos contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o a generar políticas públicas para la adaptación o no, y en base a eso debatir el presupuesto nacional.
En términos generales, más allá de una cantidad de atribuciones más que tiene el Congreso de la Nación, nosotros seleccionamos 3 que están incluidas dentro del informe, y que tienen que ver con adecuar normativa vigente, normativa que hoy está vigente y que está relacionada de forma directa o indirecta con el cambio climático, adecuarlas no solamente al nuevo escenario frente al cual nos pone el cambio climático, sino también frente a las nuevas determinaciones que nos impone la nueva contribución nacional, debatir y sancionar nuevas leyes, y asignar presupuesto o sancionar leyes complementarias que permitan una mejor implementación de la legislación vigente. Nosotros hemos seleccionado un conjunto de leyes para cada uno de estos apartados, que dentro del informe lo que hacemos es analizarlas y argumentar por qué las hemos seleccionado. Y rápidamente menciono algunas. Es necesario adaptar la ley 27520 de cambio climático, que si bien es una ley recientemente aprobada, está desactualizada en términos de meta y de los requerimientos que exigen las negociaciones internacionales. Actualizar los objetivos de la Ley de Energías Renovables para alinearlos a las nuevas metas de la contribución nacional. Actualizar el paradigma bajo el cual se rige la gestión de los residuos y pasarlo al de la economía circular. Promover el hidrógeno, actualizar la ley de promoción del hidrógeno, un tema que hoy está en todos los medios. Actualizar el impuesto al carbono. Dentro de las normas a debatir y sancionar, tenemos la ley de humedales, que también es una ley que viene desde hace años siendo demorada. La ley de eficiencia energética, que es la pata complementaria a la introducción de las energías renovables para limpiar nuestra matriz eléctrica y la matriz energética en general, la promoción de la electromovilidad, la promoción de la producción limpia. Y por último, y asociado a lo que habíamos visto dentro de las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación para tratar y aprobar el presupuesto, es asignar el presupuesto que le corresponde a legislación vigente que el mismo Congreso ha aprobado, como la asignación presupuestaria que le corresponde a la Ley de Bosques Nativos, también a la Ley de Gestión del Riesgo, y aprobar en normativa que es complementaria y transversal y que permite la plena implementación de otra normativa hoy vigente, como es una ley de evaluación de impacto ambiental que sea bajo los presupuestos mínimos y para tener un alcance nacional. Como les decía, esto es simplemente un resumen de lo que van a encontrar en el informe. Es nada más que una contribución desde el Círculo de Políticas Ambientales para el debate legislativo. Es una propuesta, existen un montón de otras leyes que podrían evaluarse bajo el marco de lo que es el cambio climático. Es esta nuestra propuesta y es con lo que queremos contribuir al debate legislativo en el marco de lo que es la nueva contribución argentina, la segunda contribución en materia de reducción de gases de efecto invernadero, y resaltar el rol que tiene el Congreso de la Nación para el cumplimiento o para el desarrollo y la elaboración de una política pública que esté dirigida a la descarbonización y por otro lado a la adaptación del cambio climático. Muchas gracias. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos. Antes agradezco la presencia acá de la diputada Camaño, que está conectada. Hola, Graciela. Buenos días. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a escucharlos a ustedes, a los legisladores, que es lo que más nos interesa. El reporte es un disparador para tener un espacio de debate, de conversación acerca del rol del Parlamento en la política climática. La idea es tener 10 minutitos para que esto no sea muy largo a cada legislador. Le damos la palabra ahora a la senadora Gladys González. Gracias, Consuelo. Gracias, Eugenia, y al Círculo de Políticas Ambientales por invitarme. Es un placer compartir con mis compañeros legisladores este encuentro. Tengo que aprovechar para felicitar el trabajo que hace el Círculo de Políticas Ambientales, no solamente en lo que ha sido toda esta jornada de descarbonización que hemos seguido con todo el equipo, la serie de encuentros con profesionales y
técnicos muy, muy interesantes, eso siempre nos enriquece mucho el trabajo legislativo, sino también el continuo soporte técnico que da el Círculo a la labor de la Comisión de Ambiente que presido en el Senado. La verdad es que es una organización que nos acompaña con su asesoramiento permanente y siempre también rápido, porque cada vez que estamos trabajando en una norma o la ponemos en discusión, nos hacen una devolución inmediata, y bueno, y se han involucrado mucho también en el proceso de tratamiento de algunas normas especiales, como ha sido la ley de microperlas de plástico, que logramos el año pasado finalmente convertirla en ley. Ahora diputados, acá que la veo a Graciela y a Fabio, tienen la media sanción de la ley de neumáticos fuera de uso, que la sancionamos en el Senado, espero que diputados la convierta en ley rápidamente. Así que quiero agradecer por ese continuo apoyo y aporte del Círculo a la labor diaria de la Comisión de Ambiente. La verdad que más allá de lo que cada uno sabe, también todos los encuentros que auspició el Círculo en estas semanas llevaron a una conclusión, creo yo, que es nuestro punto de partida, nuestra base de todas las discusiones, y es que en el siglo XX el cambio climático era debatible y ahora ya no lo es. Hay certezas de la ciencia respecto de esto, todos sabemos que estamos en crisis, nadie ya niega la situación que está atravesando nuestra humanidad, y también sabemos cuáles son las consecuencias gravísimas sobre nuestros sistemas productivos, sobre la paz social y también sobre el desarrollo integral de las personas. En consecuencia, tenemos un enorme desafío en todos los niveles del Estado para enfrentar enfrentar con políticas públicas claras de largo plazo, como siempre decimos, la crisis referida al cambio climático y este proceso de descarbonización, que en este sentido yo creo que o por convicción o por conveniencia o porque nos lo va a hacer impuesto por el mundo, vamos a tener que empezar este proceso más tarde o más temprano, o acelerarlo en algún caso, ¿no? Porque en algún caso ya hemos empezado con algunas políticas. El mercado y el comercio internacional va a estar absolutamente condicionado por cómo vamos a producir, y esto nos va a obligar a hacer cambios en nuestro modo de producción, que a su vez, por supuesto, va a generar y está generando cambios en todo el resto de nuestra vida, la forma en que consumimos, la forma en que construimos, la forma de la demanda y de la oferta. Por supuesto coincido con todo lo que dijo Eugenia respecto del rol fundamental del Congreso. Necesitamos una política pública. El Congreso, todos los ítems que Eugenia recién mencionaba respecto de nuestro rol, de las normas regulatorias, de también normas de incentivos, las leyes de presupuestos mínimos y la discusión del presupuesto, en el que hoy está justamente diputados, y esperemos pronto tener la posibilidad también de darle una discusión con mirada ambiental al presupuesto del año que viene, en el marco de una pospandemia que nos condiciona muchísimo a dar estos debates. Cuando uno se pregunta si la Argentina es responsable o no, y hay como a veces algunas frases de pero si Argentina aporta poco a las emisiones, entonces ¿qué responsabilidad tenemos en este proceso? Tenemos, como el mundo ya lo ha dicho hace ya mucho tiempo, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y eso es lo que hemos mantenido como país y en las discusiones que hoy se están dando, y en esto quiero contarles que participé de un encuentro de parlamentarios en Roma hace muy poquito, auspiciado justamente por los organizadores de la COP26 y por la Unión de Parlamentarios Internacional, en donde tuve la oportunidad de escuchar a parlamentarios de todo el mundo, y todos tienen el mismo diagnóstico, los mismos desafíos y el mismo posicionamiento respecto al norte global. Digamos, la necesidad de poder encarar el proceso de descarbonización y la política pública para hacer frente al cambio climático, abordando, por supuesto, nuestros problemas estructurales relacionados con la pobreza y el desempleo. Entonces tenemos que tomar esto como una oportunidad, y el concepto de transición justa es un concepto que está presente en todos los países del sur respecto del desafío de cómo nos sentamos a negociar con el norte. Por lo tanto, responsabilidad tenemos, como ya se sabe, lo que tenemos es que
entender también cómo nos incorporamos en este desafío, usando esto como una oportunidad sin dejar a nadie afuera, como dicen, o sin dejar a nadie atrás, como dice Naciones Unidas. El Congreso es fundamental justamente porque estas medidas son transversales, son estructurales, tienen que ser de largo plazo, y tenemos que involucrar a todos los sectores de la economía. Y en esto, la verdad es que en el desafío que he tenido en estos años de liderar la Comisión de Ambiente, debo decirles que hay como dos necesidades de construcción de consensos y de volumen político que nos permita llevar a cabo los cambios que necesitamos sin tantos obstáculos, para los cuales siempre me gusta decir que me quedo yo con la tarea más, la tarea que tengo que cumplir, y es de construir esos consensos, de conversar con el sector productivo, de que nuestro trabajo sea participativo de las organizaciones y del sector productivo, que después finalmente es el que tiene que avanzar en el cumplimiento de las regulaciones, y necesitamos generar más volumen político de la dirigencia en el Senado y en diputados, que haga fuerza en el mismo sentido, con mucho, por supuesto, con mucha legitimidad desde el punto de vista de la agenda que se presenta, del contenido técnico, para poder explicar sin confusiones, digamos, ¿no? Sin que sean títulos sueltos, sino con mucho estudio, porque necesitamos explicar lo que estamos haciendo, desmitificar algunos obstáculos, y lo tenemos que hacer de la mano del sector productivo y de las organizaciones. Si no, no vamos a poder avanzar al ritmo que necesitamos. Para decir o para hacer un rápido repaso, un poco coincidente con el que hizo Eugenia, respecto de qué estamos haciendo hoy en el Congreso. Estamos construyendo las bases para este proceso de descarbonización, estamos avanzando al ritmo que necesitamos avanzar. Bueno, el Congreso en el último tiempo ha sancionado la Ley de Cambio Climático, la Ley de Educación Ambiental, la Ley Yolanda, la Ley de microperlas de plástico, ha aprobado el Acuerdo de Escazú, pero la verdad es que son avances importantes, pero que no son totalmente significativos. Digamos, no estamos hablando de lo que pasó hace años con la Ley de Energías Renovables o la Ley de Bosques, que fueron leyes mucho más pesadas, que eran más determinantes para el proceso de descarbonización. A la par que, sin subestimar estas leyes que avanzamos, son importantes, pero necesitamos otras que son más determinantes. La verdad que a la par de esto, el Ejecutivo manda iniciativas que van en el sentido absolutamente opuesto, y eso preocupa mucho. La Ley de Hidrocarburos, que empezamos a discutir en el Senado, en el marco, digamos, en el marco de la nada, porque es una ley que no viene planteada en el marco de una transición energética, o cuál va a ser el plan integral, sino que al contrario pretende otorgar 20 años de estabilidad fiscal a este sector, cuando tenemos metas al 2030, metas al 2040, metas de carbono neutralidad en 2050, parece como digamos, totalmente fuera de, digamos, contradictorio incluso con el propio discurso del presidente y las mayores ambiciones que el presidente actual se comprometió. Lo mismo ha sido la ley de biocombustibles, un retroceso. Lo mismo la ley de zona fría, que agrava el problema de los subsidios a la energía. Lo mismo una ley que salió del Senado, que la tiene diputados ahora, que todavía no la ha tratado, que disfraza de seguro verde la promoción forestal, y la verdad que no hay ningún parámetro de sustentabilidad en esa ley, crea un impuesto sobre el seguro automotor, que va a ir dirigido a una actividad sin ningún tipo de condición de sostenibilidad, y por supuesto deja absolutamente afuera la ley de bosques, con un presupuesto que ya sabemos todos lejos está de la meta que la ley de bosques se propuso desde el día de su sanción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos avanzado un poco, pero estamos retrocediendo mucho. Si estas leyes avanzasen o se consolidasen, fundamentalmente la de hidrocarburos, que empezó discutiéndose y que, bueno, por ahora está ahí, no hemos tenido reuniones más que la que tuvimos, y que se discutió mucho en el marco de que, y además justo en estos meses en donde estaban yendo todos los ejecutivos a negociar, y están ahora negociando en la COP26, planteando algunas cuestiones que tienen que ver con intercambio de deuda por políticas públicas de mitigación. Entonces,
Ahí quiero contarles también que en este encuentro que tuvimos en Roma, que ahora se continúa el próximo domingo, 7 de noviembre, hacemos un encuentro de parlamentarios en Glasgow, dando continuidad al encuentro de Roma, con un documento que escribimos todos los parlamentarios, con este posicionamiento del rol fundamental del Congreso y el concepto de transición justa, que fue muy importante. Lo continuamos ahora este domingo, y la verdad que ahí quiero decirles que no solo esto para decir que también se complementa en el plan de mitigación que nosotros presentamos, también todos los países, todos los parlamentarios dijeron que el financiamiento que estamos pidiendo no solo debe ir a mitigación, sino también a adaptación. Esto, digamos, complementando un poco la temática más global que tenemos de cambio climático, paralelo a la descarbonización y a nuestro programa de mitigación, hay un pedido de todos los países del mundo respecto de políticas y financiamiento para la adaptación. De las leyes que nosotros hemos presentado, que la verdad tenemos iniciativas, muchos de los legisladores, claramente creo que para avanzar en transición energética hay leyes importantes como la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Eficiencia Energética en Vehículos, la Ley de Eficiencia Energética en Viviendas, que usan, digamos, la fuerza de los instrumentos de mercado para potenciar industrias bajas en carbono y generar empleo verde en Argentina. Son leyes, las de etiquetado me parece que son leyes que nosotros podemos avanzar. Están avanzando las provincias. El otro día participé de un evento en donde Santa Fe avanzó con la etiquetado de eficiencia energética en viviendas de manera obligatoria, Mendoza también, Río Negro también, Entre Ríos también, algunos municipios, bueno, Santa Fe, Castel Enrique, la verdad que son pioneros en este tipo de cuestiones. Creo que nosotros, hay algunas leyes que no generarían en un principio mayor problema en la construcción de los consensos, y debiéramos ponernos de acuerdo como para sacarlas rápidamente, para luego sí dar el debate con el sector productivo más profundo, para poder sacar otras leyes que vos, Eugenia, mencionabas y que voy a repetir acá. Para avanzar hacia la transición agroalimentaria, creo que sería bueno avanzar en la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias, que es premiar a aquel que ya está invirtiendo en hacer las cosas bien. Hay una Ley de Prácticas Agropecuarias en Córdoba, nosotros sacamos algunos ejemplos de esa ley, trabajamos mucho con CREA, con APRESID, con esta Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias, que es que el Estado ponga también en la mesa de la discusión del Congreso y de la política pública en general, para ir distinguiendo aquel campo que hace, digamos, y ya está invirtiendo en prácticas de sustentabilidad y demás. También una ley de agricultura familiar sostenible y agroecológica, que tiene que ver con el acceso a alimentos frescos en los entornos periurbanos de nuestras ciudades. Esto también centrado en el empleo, en la salud y en mitigar emisiones. Si hablamos de economía circular, la verdad que creo que la mayoría tenemos proyectos que tienen que ver con la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley de envases, así que ahí también hay una posibilidad. El Ejecutivo hace unos días presentó su propia ley de envases, creo que eso es muy importante, y lo mismo, bueno, la ley de plásticos de un solo uso, creo que hay mucho trabajado con el sector del plástico y con los sindicatos también. Estamos en condiciones de profundizar en esa discusión para avanzar, y esta media sanción de la ley de neumáticos fuera de uso, que ya la tiene diputado, así que espero que saque rápidamente. Para proteger nuestros ecosistemas y garantizar la absorción de carbono, la ley de humedales claramente es una enorme necesidad. También seguir creando parques nacionales, que es una política de Estado. Eso sí ha sido una política de Estado. Acabamos de sancionar la creación del Parque Islote Lobos en el Senado, ya se lo mandamos a diputados para que lo saque. Que es un ecosistema muy importante para proteger, con lo que genera, ¿no?, también en el entorno empleo y demás. Y para que todo esto, digamos, esté en el marco de una institucionalidad más fuerte y más robusta, nosotros presentamos una modificación a la ley de cambio climático, en el sentido también que Eugenia decía, ¿no? Nosotros creemos que hay que plantear que el Congreso tiene que estar involucrado en la definición de una estrategia climática a largo plazo, ¿no?, planteando como el fin de la carbono neutralidad para el 2050, metas intermedias, que las tengamos presentes en la ley, al 2030 y al 2040, una estrategia financiera de cambio climático, creando un Fondo Nacional de Cambio Climático, que en su momento lo habíamos discutido antes de sacar la ley, pero después salió la ley sin fondo,
y eso la verdad es un gran problema, en donde podamos incorporar mucho de lo que se recauda hoy, que va a cualquier lado menos al cambio climático. De hecho, el impuesto al carbono va a cualquier lado menos a las políticas de mitigación y adaptación. Lo mismo el tema del presupuesto, Eugenia, yo coincido, nosotros en esa ley lo que presentamos es una propuesta para incorporar la identificación del presupuesto climático, de manera tal que nosotros podamos hacer un seguimiento del plan de mitigación y del plan de adaptación por ministerio, por programa, y sea más fácil para nosotros el control de ese presupuesto. Y por último, y para terminar, incorporamos también algo que ya es, incluso Brenda Austin también tiene un proyecto en ese sentido, pero nosotros lo incorporamos en la Ley de Cambio Climático, es empezar a establecer cupos máximos de emisiones para los agentes económicos, que la autoridad de aplicación pueda tener la posibilidad de empezar a institucionalizar los certificados de reducción, de absorción y de excedentes de emisiones, de manera voluntaria, digamos, pero empezar a armar el andamiaje institucional para estar preparados para lo que va a ser, si la COP así lo termina de acordar, las definiciones del artículo 6 del Acuerdo de París. Así que, bueno, nada, obviamente coincido en que es innegable la crisis y es fundamental el rol del Congreso para establecer estas metas de largo plazo, así que lo que creo que tenemos es que aliarnos, todos aquellos que empujamos esta agenda, para tener más fuerza para tomar estas decisiones. La mayoría de los proyectos y las iniciativas están presentadas, lo que tenemos que hacer es empujarlas como fuerzas de la política. Espero que la elección también de este año nos permita tener, en este caso, algunos que somos de la oposición, más fuerza para construir otro tipo de consensos. Así que bueno, celebro el informe, Eugenia, para nosotros es muy útil y a disposición para armar estas discusiones y generar más fuerza para imponer esta agenda en el Congreso y que esté en la prioridad de la alta política y no siempre al final de la agenda. Bueno, Gladys, muchas gracias por tus palabras. Nosotros siempre aquí estamos para poder aportar una calificación al debate, así que con nuestros aportes técnicos. Ahora sí le damos la palabra al diputado Enrique Esteves. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto, Enrique. Bueno, gracias Consuelo, Eugenia. Es un gusto poder participar de esta actividad. Aprovechar lógicamente para saludar a la senadora, al diputado Quetlas y a mi compañera de interbloque Graciela Camaño, que nos está representando, y no tengo ninguna duda que lo va a hacer muy bien en Glasgow, en este encuentro que es tan importante. Parece que estos encuentros internacionales y los compromisos que los países van tomando no alcanzan para que tengamos institucionalmente una real conciencia de cuál es el estado de situación del ambiente, ¿no? Y la necesidad de tomar medidas rápido, que se sostengan en el tiempo. Yo creo que recién la senadora planteaba algo muy importante, no es una cuestión de voluntarismo. Cuando prendemos la tele y podemos ver noticias del mundo, vemos cómo hay catástrofes naturales que son producto, lógicamente, del cambio climático. Las grandes inundaciones, incendios permanentemente, bueno, las grandes olas de calor. Esto hace que la crisis climática no sea un problema del futuro, sino que es un problema de la actualidad, que claramente va a empeorar hacia el futuro, no lejano, sino inmediato. Y creo que contamos ya con la información de cuáles son las cosas que tenemos que empezar a hacer, ¿no? O cuáles son las decisiones que tenemos que empezar a tomar. Ahora, hay una cuestión que es de fondo que tenemos que reconocer. Vivimos en un sistema que lógicamente tiene consecuencias negativas respecto del ambiente. Y estas son pautas que tenemos que cambiar desde lo individual, pero decisiones complejas que tenemos que tomar como países, porque también es cierto que están directamente vinculadas a nuestro sistema económico y a nuestra forma de producción, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro en este momento. Con lo cual creo que
todos los compromisos internacionales que la Argentina ha firmado, todas las leyes que hemos aprobado, algunas creo que son más simbólicas que otra cosa, son importantes, pero muchas veces quedan en expresiones de deseo, lamentablemente. Esto es algo que ustedes también manifiestan en el informe que armaron, y es muy diferente muchas veces lo que se dice con lo que se hace, ¿no? Y en este sentido quisiera dar algunos ejemplos que también se plantearon acá. El presupuesto para el 2021, lógicamente que tiene una perspectiva medioambiental pobre, está claro. Los fondos destinados a medio ambiente son del 0,3% del presupuesto, mientras que para energía, combustibles y minería alcanzan el 8%. Esto claramente nos marca una foto de cuál es el estado de situación respecto de lo presupuestario. De la misma manera nos sucedió cuando debatimos el proyecto que envió el Ejecutivo de aporte extraordinario. No sé si ustedes lo recuerdan, eso tenía una distribución establecida en el mismo proyecto de los porcentajes a los cuales se iba, digamos, los objetivos a los cuales se iba a destinar ese dinero. El porcentaje más alto, el 25%, se va a destinar a la exploración convencional o no convencional de pozos de gas. Claramente estamos hablando de una definición que puede ser necesaria desde el punto de vista económico, así lo explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Heller, pero lo cierto es que es una decisión que tiene más pasado que futuro. De la misma manera lo dijo recién la senadora, la propuesta de ley de hidrocarburos, lo mismo sucedió con la nueva ley que lamentablemente tenemos vinculada a biocombustibles. Es decir, se van tomando decisiones que no van en la dirección en la que claramente necesitamos ir. Entonces, el rol del Congreso es fundamental, pero no hace magia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros necesitamos establecer acuerdos que vayan más allá de la política para que esos proyectos que convertimos en ley no queden solamente en un papel y efectivamente el Estado Nacional pueda hacer realidad los objetivos que tenemos a través de las leyes. Y esto es importante porque, como se planteó también acá, no existen los consensos y no existen las decisiones del Estado Nacional de acompañar, primero de convocar para construir una idea común a todos los sectores, y segundo, de acompañar con decisión política y recurso a todo un proceso de reconversión o de transición justa como se plantea, que necesariamente tiene que existir para que podamos llegar a los objetivos que nosotros tenemos. Digo esto porque no nos podemos hacer los distraídos, todos sabemos cuál es la difícil realidad económica y social de nuestro país. Con lo cual, sabemos que ninguna decisión se va a poder hacer efectiva de un día para el otro y necesitamos una planificación estratégica. Una planificación estratégica que genere políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. Y para que eso exista, tiene que haber acuerdos fuertes. Para eso es importante algo que se creó, pienso que no está funcionando como debiera y que debiera haber sido creado por ley, que es el Consejo Económico y Social. Claramente un ámbito que permitiría, con un trabajo serio, poder planificar y tener una mirada común hacia el futuro. Quiero dar, lo mencionaba la senadora, y quiero dar algunos ejemplos de cosas muy concretas que se realizaron en mi provincia y que se realizaron en bastante poco tiempo, porque fue fundamentalmente el último gobernador del Frente Progresista, el ingeniero Miguel Lifchitz, quien dio un gran impulso a muchas de estas políticas públicas. En cuanto a eficiencia energética, por ejemplo, se hicieron convenios de la Empresa Provincial de la Energía con más de 250 municipios y comunas para tener un plan de iluminación LED, algo no menor. El etiquetado energético de viviendas también es ley, es importante. Lamentablemente, después de 2 años de haberse aprobado esa ley, sigue todavía sin reglamentarse,
pero sin duda la provincia fue pionera en esto y esperemos que también podamos avanzar a nivel nacional. En materia de bioenergías, también todo lo que tiene que ver con la producción de biogás es algo en lo cual se avanzó muchísimo. Bueno, sabemos que Santa Fe es una de las provincias que más produce biocombustibles, por eso es que nos preocupa tanto y hemos peleado para que se diera una prórroga nuevamente a la ley anterior y no que se cambiara. Tener un inventario de gases de efecto invernadero, esto es importante para poder saber cuáles son las actividades que generan una mayor emisión y en función de eso poder tomar decisiones. Una idea muy positiva que fue descentralizar la producción de energía y se creó un programa a través de la Secretaría de Estado de Energía y la Empresa Provincial de Energía que se llamó de prosumidores, es decir, productores de energía que a su vez son consumidores, y esto estaba destinado y era posible hacerlo en cualquier vivienda particular o en cualquier institución. Lógicamente, también te generaba la posibilidad de descontar de la factura de lo que vos utilizabas, lo que vos producías e inyectabas a la red general. Bueno, en fin, una serie de decisiones que se fueron tomando y que fueron realidad, con lo cual esto nos da la pauta de que efectivamente estos cambios se pueden hacer. Bueno, también una ley, me olvidaba, nada menor, sabiendo que el transporte es uno de los sectores que más emisión generan, una ley que fue la de fomento de la industria de vehículos eléctricos, cosa también que necesitamos profundizar a nivel nacional. Para ir terminando, porque ya estoy llegando a los 10 minutos, quiero recalcar esto. Argentina no tiene la capacidad económica para poder tomar decisiones de un día para el otro que puedan realmente mitigar muchas de los sectores que generan emisiones y demás, con lo cual necesitamos necesariamente un proceso que va a llevar tiempo, pero que hay que sostenerlo en el tiempo. Y creo que la política tiene que generar las condiciones para que se puedan tomar esas decisiones y no vayamos gobierno tras gobierno tomando decisiones aisladas que muchas veces no van en el sentido que necesitamos. De mi parte, volver a agradecerles, felicitarlos y agradecerles también por el trabajo que hacen. Es de mucha utilidad para quienes tenemos la tarea y la responsabilidad de legislar, y quedar a disposición, lógicamente, para seguir avanzando, como lo decía la senadora, en algunos temas que claramente se pueden llevar a la práctica, pero que necesitamos la voluntad política y los marcos de acuerdo para poder realizarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora sí le damos la palabra a la diputada Graciela Camaño. Ahí se está. Graciela, perdón, porque está con la conexión inestable. Le damos la palabra entonces al diputado Fabio Ketlas, mientras la diputada Camaño se... Ah, ahí está conectándose. Graciela, ¿nos podés escuchar? Y te escucho, Consuelo. Bueno, gracias, Graciela. Estás desde la COP26 en Glasgow. Tenés la palabra ahora. Bueno, en principio, sí, saludarte a vos, al Círculo de Políticas Ambientales, por supuesto a mis colegas, a los de la Cámara de Diputados y a la senadora que nos acompaña. Y agradecerles la invitación a hablar de este tema que tiene tanta vigencia y que ha conmovido al mundo y ha convertido a esta ciudad de Escocia, con todas sus vicisitudes, en el centro de las miradas internacionales para hablar de un tema que es de extrema vulnerabilidad. Hay dos o tres cosas que quiero que quede claro, ¿no? El ambiente como concepto, que deberíamos habernos ocupado mucho antes de él,
es algo mucho más abarcativo que el cambio climático. El cambio climático es de alguna manera la consecuencia. Y es la consecuencia de nuestras conductas individuales y de nuestras conductas colectivas. Y esto lo quiero recalcar, que nadie suponga que un dirigente político iluminado o que un grupo o un cuerpo colegiado como es el Congreso puede resolver la problemática ambiental por sí misma. Necesitamos una actitud de severidad, seriedad y de asunción de la problemática ambiental que empiece por la conciencia individual para que luego se derrame sobre la conciencia colectiva. Digo esto porque si no el debate queda en el marco de dirigentes políticos que hacen y que no hacen. Y entonces yo quisiera que no, que este tema no pueda estar nunca solamente en el corral de la política. Este tema es mucho más importante que nosotros que somos representantes ocasionales en una banca. Y en el mundo, de alguna manera, es un tema que también no es de reciente discusión. Hace 47 años, medio siglo, que después de mucho debate, de mucho trabajo científico, de mucho trabajo de organizaciones no gubernamentales y de la decisión política de líderes del mundo, surgió la primera Convención Internacional, Estocolmo 72. Si uno observa esa primera convención y continúa con todas las convenciones internacionales, encontramos un mismo patrón. El patrón es de qué manera producíamos. El patrón es de qué manera la producción estaba ocasionando serios daños en el ambiente y de qué manera, además de ocasionarle serios daños al ambiente, ocasionaban diferencias abismales entre los pueblos desarrollados y los subdesarrollados, entre el norte y el sur, como aquí se dijo. Y esa es la discusión. Cuando hablamos de cambio climático y de esta última década futura, de última chance que vamos a tener de resolver en algo lo que hemos estado haciendo durante estos casi 200 años, nos vamos a dar cuenta de que el cambio debe ser de las responsabilidades individuales y colectivas. Si ustedes me dicen y me preguntan, como lo hicieron en el cuestionario, ¿tienen los congresos responsabilidades? Y yo les contesto, sí, por supuesto. Los congresos tienen una enorme responsabilidad y el nuestro particularmente, que tiene la responsabilidad desde 1994, cuando la reforma constitucional en el artículo 41 con tanta sabiduría pregonó la necesidad de que tengamos una cláusula que atendiera nuestro modelo constitucional de país federal y la temática ambiental, creo que el artículo 41 ha tenido una enorme sabiduría que tenemos que saber interpretar para que todos sepamos que la responsabilidad ambiental no es solo de los diputados y senadores, sino de la esfera nacional, dice la Constitución. La esfera nacional. Fíjense en qué simbólico es. No está la responsabilidad ambiental dentro de las responsabilidades específicas de un poder ni de otro. Está dentro de las cuestiones vinculadas a los nuevos derechos de los ciudadanos. Y es responsabilidad de la esfera nacional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, prever las posibilidades de un ambiente sano. Entonces, visto lo que manda nuestra Constitución, es como nosotros debemos decir, respondemos. Yo creo que el Parlamento ha dado pasos gigantescos. En la década del 90 hemos legislado muchísima legislación que actualmente parece ser la legislación del siglo XXI. Tuvimos esa sabiduría, dimos los principios básicos de lo que debe ser
los presupuestos mínimos ambientales en todos los órdenes. Pero no perdamos de vista que también es responsabilidad por la propiedad de los recursos de las provincias y de los municipios, porque los municipios tienen las responsabilidades atinentes a las habilitaciones en materia industrial, por lo menos en la primera y la segunda categoría, con lo cual tienen una enorme responsabilidad. ¿De qué hablamos? O sea, responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, responsabilidad del gobierno en la esfera municipal, en la esfera provincial y en la esfera nacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Hablamos de hablar si estamos dispuestos a que los 3 sectores productivos en nuestro país, que están con la lupa respecto a las emisiones, puedan tener una reconversión armónica que nos permitan a un país con los niveles de desocupación y los niveles de pobreza que tenemos, hacer las dos cosas. Porque de eso se trata. Tenemos que descarbonizar, pero sepamos que para descarbonizar tenemos que reconvertir al sector de la agricultura, de la ganadería, de los hidrocarburos y al sector de la movilidad, que debemos hacerla sustentable. Es una tarea gigantesca. Es una tarea gigantesca porque hasta donde yo sé, Argentina tuvo en algún momento un proceso industrializador, luego vivimos de las rentas de la agricultura y la ganadería y ahora estamos en que no sabemos de qué vivimos, pero tratamos de ver de qué vivimos. Entonces, lo que tenemos por delante es un trabajo gigantesco que lo tenemos que hacer todos. El cambio climático y estos 3 temas es una de las cosas que tenemos que hacer. Porque en el mientras tanto también tenemos que pensar cómo protegemos nuestros océanos, cómo hacemos que nuestra agua sea sostenible, cómo hacemos con la basura, porque el mundo hasta hace muy poco tiempo pensaba que la basura la deglutían los océanos y ahí desaparecía. Bueno, nos dimos cuenta que no la deglute el agua y que hay que tener procedimientos y procesos para tener basuras sustentables. El gran tema es el financiamiento y es el presupuesto. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Porque podemos hacer todas las leyes, ya las hicimos, quizás nos falten algunas, sí, por supuesto. Yo he colgado en forma fija en mi tweet para que no quede ninguna duda que quiero una ley de humedales. Pero ¿saben qué? Es cuando tratamos el presupuesto nacional, cuando los diputados y los senadores decimos seriamente qué vamos a hacer con el ambiente. Lamentablemente, cuando uno observa el informe de la FURN, una prestigiosa fundación, porque también hay que decirlo, en nuestro país tenemos prestigiosas fundaciones que desde hace muchos años vienen trabajando el tema ambiental. Ahora se han puesto de moda algunas otras más por el modismo del ambiente. Pero hay un trabajo muy interesante que los invito a que lean para que vean lo que hicimos en materia ambiental en 2020. Y cuando comparamos lo que hicimos con los recursos ambientales y lo que hicimos con los recursos de aquellas industrias, aquellas actividades que aportan a la destrucción del ambiente, nos vamos a espantar. Decididamente nos vamos a espantar. Entonces, ¿tenemos para hacer los parlamentarios? Sí, tenemos para hacer. Tenemos para hacer primero en el presupuesto. Primero en el presupuesto. Y después también tenemos otra cuestión que quiero plantear en materia de qué podemos hacer los parlamentarios. Miren, hay algo que se llama diplomacia parlamentaria, que en nuestro país parece que no la tuviéramos. Nosotros tenemos que hacer diplomacia parlamentaria, pero tenemos que hacer diplomacia parlamentaria no para ir a otro país a pasear, sino para tener injerencia, para que los mejores en cada tema de los nuestros participen en todos y en cada uno de los ámbitos en donde se escuchen las voces de los argentinos. El mundo hoy nos pide que rebajemos las emisiones de carbono. El mundo tiene que compensarnos por la sencilla razón de que nosotros no somos los grandes destructores ni los grandes emisores. Argentina emite menos del 1%
de lo que se emite en el mundo destruyendo el ambiente. O sea que tenemos a creencias ambientales y las queremos cobrar ahora. Porque la otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta y que forma parte de lo que nos está pasando es que si hay algo que dejó en evidencia la pandemia, es que no es lo mismo vivir en un país desarrollado que en un país subdesarrollado. La pandemia puso en evidencia las dificultades ante la limitación de los recursos. Por supuesto que le agradecemos al Fondo Monetario que nos haya liberado los fondos de derechos especiales de giro. Nos permitió tener un poco de liquidez. Pero los organismos internacionales deben pagar las acreencias que el mundo desarrollado tiene con los países que no estamos desarrollados. Y las tiene que pagar atendiendo este tipo de cuestiones. Necesitamos los bonos verdes. Los necesitamos hoy más que nunca, de la misma manera que necesitamos la transferencia de tecnología, porque ese es el otro punto nodal de lo que puede suceder en materia de reconversión. Esto no es algo voluntarista, ni tiene que formar parte de un discurso ocasional de una campaña política. Esto tiene que ser parte de una planificación estratégica que todos los argentinos, sin diferenciación de ideología, tenemos que tener. Tenemos que recurrir a esto, porque la pandemia nos ha enseñado que eso que por ahí algunos repiten, y es una frase hecha, de que la pandemia nos mostraba de que estábamos en el mismo barco, para mí es una gran mentira. Estamos en la misma tempestad, pero estamos en barco diferente. La nuestra es apenas una balsa. Entonces, sí al compromiso con el ambiente, sí al compromiso de mirar qué puede hacer Argentina a los efectos de reducir las emisiones. Sí, a exigirle al mundo que el mundo advierta que ni hemos sido los grandes emisores, ni somos los grandes emisores, y que por lo tanto acá hay países con acreencias ambientales y hay países con débitos ambientales. Les agradezco muchísimo. Realmente estoy muy emocionada de poder estar en este lugar. Me parece que de alguna manera Glasgow va a formar parte de los anales de la historia en materia de subsistencia ambiental. Y digo esto porque yo creo, y lo repito constantemente, para los descreídos de que el cambio climático está en marcha y de que es un desastre. Primero miren las finanzas. Es indudable que el cambio climático provoca crisis económica en todos los países, en los menos desarrollados más. Lo vivimos en el 18. El dinero que en materia de sequía y de inundaciones no tuvo nuestro país para otras cuestiones es una realidad. Entonces, esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión, porque también dicen los descreídos que el mundo ha tenido otras crisis ambientales. Y es cierto, estamos frente a la sexta extinción masiva de especies. Pero esta extinción que se está produciendo es la primera extinción masiva de especies que la provoca un individuo de la naturaleza que se llama hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Bueno, ahora sí le pasamos la palabra al diputado Fabio Ketlas. ¿Estás ahí, Fabio? Sí, acá estoy. Gracias, Consuelo, gracias, Eugenia, gracias al Círculo por el aporte invaluable que siempre nos dan con su apoyo técnico. Gracias a los colegas por compartir este espacio. La verdad que un verdadero gusto. Graciela, Enrique, Gladys. Bueno, efectivamente se han dicho cosas. Yo solo voy a marcar 4 o 5, voy a tratar de ser rápido. No soy no soy un experto en la materia, por lo tanto tengo una aproximación a la materia desde la política. Quisiera, hago un señalamiento de tipo político, pero no solo no por una observancia así turística, digamos, ¿no? Porque dijo Gladys
que en el siglo XX podía discutirse el cambio climático, en cambio en el siglo XXI la evidencia es tan consistente que no puede discutirse. Bueno, no. Hace 15 días, en un debate televisivo, un candidato, que es candidato en la ciudad de Buenos Aires, ha puesto en cuestión la existencia del cambio climático y lo sostiene. Y lo digo no para señalar la observancia de mi colega Gladys, sino porque el negacionismo ambiental es una fuerza que crece en el mundo. Y por lo tanto, este espacio que estamos generando es importante, porque con independencia de opinión que yo pueda tener con Graciela, con Enrique o con Gladys, a todos nosotros nos une una idéntica preocupación por el entorno común en el que vivimos y debemos dar un debate consistente en esta materia. Nos invitan a hablar sobre el rol del Parlamento. Yo voy a hacer una observación que no quisiera quedar como un ridículo, pero ustedes saben que a mí, como yo soy diputado nuevo, y mucha gente frente a algún problema viene y me pide una ley. Y siempre les respondo lo mismo, le digo que en un país donde no cumplimos las leyes, pedir una ley frente a un problema es un poco ridículo, digamos, ¿no? Porque todo lo que nos queda trabajar en nuestra cultura política, porque si no cumplimos las que hay, ¿quién nos dice que la nueva que vamos a generar la vamos a cumplir? Y acá fue muy clara Graciela y Gladys al enumerar la cantidad de iniciativas legislativas que tenemos, etc. Yo creo que eso no es lo que hay que discutir. Porque en cualquier caso, en eso nos podemos poner bastante de acuerdo y empujar una ley más, una ley menos, y como bien dijo Graciela recién, yo tengo fijado lo de la ley de humedal, etc. Yo creo que hay que discutir lo que está por detrás del proceso de construcción de decisión política, que nos impide pasar de promover o querer tener leyes a promover cambios o generar cambios efectivos, digamos, ¿no? Si no, nos quedamos en una discusión que tiene un valor de todas maneras, porque por supuesto vivimos en un Estado de Derecho y que haya una ley tiene un valor, y tiene valores a veces ocultos que son muy importantes, como por ejemplo evitar que un tema sea impulsado desde un activismo judicial absurdo o innecesario, etc. Entonces el marco legislativo impide problemas peores eventualmente en algunos casos. Pero tenemos que discutir, como recién adelantó Graciela en relación al presupuesto, yo voy a poner otras cosas, qué está por detrás de lo que hacemos y de cómo incidimos en el cambio, ¿no? Y yo creo que hay tres cosas que tenemos que... Una de ellas la insinuó Enrique cuando dijo sobre cómo producimos y cómo consumimos, ¿no? Dice, bueno, este modelo, todo esto se enmarca en este modelo, ¿no? No dijo la palabrita, pero la palabrita sería en este modelo capitalista, es la palabrita, ¿no? Ahora, pero la pregunta es importante acá en este sentido. O nosotros sentamos a la mesa, dignificamos y jerarquizamos el rol de la empresarialidad, o nosotros, porque cualquier transformación tiene costos, incentivos, ganadores y perdedores. Es como que tenemos un pudor en relación a estas cuestiones. Entonces, como nosotros no terminamos de sentar en la mesa a los jugadores que en definitiva van a ser el objeto de la ley, las leyes entran como de costado peleándose con los, como dicen los gringos, con los stakeholders, con los actores que están involucrados en ese proceso. Cuando digo empresarios, puedo decir sindicatos. Cuando digo empresarios, sindicatos, digo movimientos sociales. Digamos, hay un conjunto de actores de nuestra ecología sociopolítica que tienen algo para decir, que es importante, ¿no? Es decir, vos me decís que haga una transición, yo no puedo importar la máquina, vos me decís que cambie el modo de producción, bajo el nuevo modo de producción yo quedo por debajo de la línea de rentabilidad, y me parece que poner los intereses arriba de la mesa tiene una enorme ventaja porque lo saca de abajo de la mesa, que es el lugar donde los intereses no se ven y donde las maniobras son más oscuras. A mí me parece que un empresario nos demande que su actividad tiene que seguir siendo rentable es perfectamente legítimo, digamos, ¿no? O sea, nosotros no podemos, o que mañana venga un secretario general de un sindicato y que me diga que esa transformación le hace perder 50.000 afiliados, es perfectamente legítimo que ese señor se siente y me diga, mira, esto lo vamos a tener que hacer más despacio porque yo no puedo perder 50.000 afiliados. Entonces a mí me parece que ese es uno de los problemas que nosotros estamos teniendo, ¿no? El otro problema, bueno, uno es cómo identificamos a los actores y los sentamos. El otro es los costos. Las transiciones, en general la militancia ambiental, nos resalta las oportunidades. Dice, vamos a acceder a mejores mercados, vamos a consumir productos de mejor calidad, vamos a vivir más seguro. Todo eso probablemente sea cierto, yo les creo. Y también puede ser que nos haga un poquito más caro,
que tengamos que aprender a hacerlo de una manera diferente, que la adaptación nos lleve más tiempo que el que nos dicen. O sea, yo no quiero negar las oportunidades que una transición inteligente tiene. Lo que quiero es sumarle a esas oportunidades una buena agenda para poder afrontarla, para poder efectivamente afrontarla. Y ahí voy a ir al único tema que realmente yo manejo, porque es mi especialidad, y que también de refilón lo remarcó Graciela, que es el tema de los gobiernos locales. Porque aparte, el daño o la subsanación ocurre en un lugar en términos territoriales, ¿no? El resultado lo medimos como un agregado, pero digamos, tiramos la basura en un lugar, nos movilizamos en un lugar, consumimos en un lugar efectivamente. Y nosotros, lamentablemente, no tuvimos la capacidad visionaria para reformarlo, y en la reforma del 94 no lo vimos. Tenemos un federalismo, nosotros nos jactamos mucho de nuestro federalismo, pero nuestro federalismo tiene muchos déficits, un federalismo por agregación, que en los temas más delicados, por eso dice, por ejemplo, qué sé yo, la legislación electoral no puede ser, no hay mínimos de condiciones de equidad electoral federales, porque es provincial. O sea, vos no sabés si eso es una garantía o es feudalizante. Bueno, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo poner un mínimo de garantías federales a la cuestión electoral? Bueno, nuestro país se constituyó de determinada manera, tenemos algunas vacas blancas ahí que no las podemos tocar, no las podemos mover, y tenemos esta visión de que es federal la preservación de niveles de autonomía cualquiera fuera, con independencia de los requerimientos de una agenda como esta, que es una agenda típicamente integrada, digamos, a escala global, imagínense, ¿no? Entonces, ahí me parece que nosotros tenemos una oportunidad, voy a plantearlo como una oportunidad y una restricción. La restricción es toda nuestra semántica tradicional de que la autonomía, perdón, y sarasa, todos ustedes me van a entender. Y la oportunidad es que en la pospandemia, tanto el teletrabajo cuanto la ventana de oportunidad que yo veo en la bioeconomía le permitirían a la Argentina un proceso de refederalización, una oportunidad como el sistema institucional no le ha dado en estos 2 siglos, digamos, ¿no? Y porque si cambia el modo de vida urbano, puede cambiar dramáticamente nuestro volumen de emisiones, y nuestra incidencia en términos de cambio climático, etc. Si la Argentina, en vez de tener un área metropolitana de 14 millones de habitantes, tuviera muchas ciudades de 150.000 habitantes, donde la gente, porque una paradoja argentina, la Argentina hizo todo un programa para que la gente viaje mucho en bicicleta, y estoy a favor, muy exitoso en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad menos apta del país para la bicicleta, ¿no? Porque en Peguajó, en Trenquelauquen, en Río Cuarto, en Venado Tuerto, podríamos tener el 95% de los traslados en bicicleta, ¿no? Hicimos buenísimo lo de Buenos Aires, porque aparte opera como efecto modelo. Entonces, el intendente de Trenquelauquen, que no se hubiera animado a hacer un programa de bicicleta, como en Buenos Aires se hace, lo hace, está buenísimo. Pero lo que quiero decir es que si nosotros, en vez de tener este área metropolitana, como la tenemos, Rosario como lo tenemos, Córdoba como lo tenemos, tuviéramos 200 ciudades, 100.000 habitantes, quizás podemos hacer un montón de cosas con la movilidad, con la basura, con 1000 cosas, ¿no? Entonces, yo digo, nosotros si nosotros relatamos lo que ocurre, lo que queremos hacer, y no reflexionamos acerca de por qué las cosas ocurren y por qué las cosas no ocurren, y no las conducimos políticamente, somos relatores, que es un rol súper importante. A mí me gusta ser diputado. Para ser diputado me gustaría poder discutir en la Argentina una agenda del cambio climático creíble, porque si no, el cuadrito que nos presentó Eugenia con las linitas de punto ahí, uno veía la linita de punto y vos decís, si nosotros venimos así, la linita de punto es una expresión de deseo, por supuesto. Y me gustaría que quizás no podemos llegar en el 2050 y podemos llegar en el 2060, pero que hagamos compromisos consistentes y avancemos efectivamente en la agenda que tanto el país, que tanto la sociedad y como el mundo necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabio, y puedo tomar, ya para ir cerrando, y le voy a dar la palabra a Eugenia y a los que quieran participar. Yo anoté algunas cuestiones, ¿no? Bueno, todos hablan del rol del Congreso, que es un poco nuestra interpelación, ¿no? Del documento. Podemos hablar de capitalismo sí, capitalismo no, pero creo que en algo que estamos todos de acuerdo es que el cambio climático
cruza todas las variables, cruza la producción, cruza el empleo, cruza lo social. Y me parece que algo que nosotros tratamos de hacer con este reporte, interpelando a los legisladores, es que estamos dentro de un contexto hiperdinámico, donde el mundo está cambiando muy rápido, y donde las regulaciones son netamente claves y parte de que nosotros podamos exportar más, producir más y mejorar nuestra condición social. Hoy en día el mundo está cambiando muy rápido y sabemos, bueno, hay sectores como el sector del agro que ya lo está viendo, que empiezan a haber requisitos y empiezan a haber condicionamientos sobre cuestiones para poder producir y para exportar. Entonces, si nosotros estamos pensando en ser más productivos, en lograr tener más divisas, en crecer como país y poder integrarnos al mundo, eso es uno de los aspectos que para nosotros es central. Por ejemplo, hay un término muy específico que se viene discutiendo, lo que tiene que ver con economía circular y con residuos, que es la responsabilidad extendida al productor. El Congreso de la Nación hace desde el 2008 que está discutiendo este principio, y tiene que ver justamente con las condiciones después productivas de los sectores, de cómo va a impactar tanto en las pymes, de cómo puede impactar en el sector del agro. En los distintos sectores productivos hoy se van a encontrar impactados por el cambio climático en su huella de carbono, y por eso creemos que es tan importante que podamos avanzar en discusiones desde una mirada integral, discutiendo realmente la institucionalidad ambiental, cómo la aplicamos, y en eso, como ustedes han mencionado, y como señaló también Graciela, el punto central del presupuesto, ¿no? ¿Dónde destinamos, qué subsidiamos o qué no? Solamente ese pequeño aporte que yo hoy no tendría que hablar, pues estoy para moderar. Ahora sí, le voy a dar la palabra a Eugenia, y después 5 minutitos, si quieren ustedes, para cerrar esta discusión y debate, porque ya nos pasamos un poquito de la hora que teníamos pautada para este encuentro. Bueno, gracias Consuelo, y gracias por la participación a todos los legisladores nuevamente. Solamente para agregar que el desafío, como lo planteamos al principio, el desafío no solamente tiene que ver con o asociado a la reconversión de los sectores económicos que debe realizar la Argentina para la reducción de gases de efecto invernadero, para hacer frente al cambio climático, está acompañado de una transición social, de la cual como sociedad y el Estado mismo tiene que acompañar, porque hay, como decía Fabio, hay sectores ganadores y perdedores. Esto no se puede dibujar de ninguna otra forma. Y los sectores perdedores son aquellos en los que las actividades o van a tener que reconfigurarse de forma drástica, o van a tener que tender a disminuir en su participación en la economía nacional y global. Por lo tanto, ahí hay un desafío mucho mayor que el recambio tecnológico o los principios regulatorios, y tiene que ver con acompañar esa transición y que esos sectores del trabajo o esos sectores sociales no queden por fuera de lo que es la nueva sociedad o el nuevo tipo de sociedad que debe crearse a través de una economía baja en carbonos. Simplemente eso, y nuevamente gracias a todos. Bueno, ahora sí, si quieren 5 minutitos, Gladys, Enrique, Graciela y Fabio, para cerrar y ya liberarlos, que sabemos que tienen una agenda cargada, así que adelante. Sí, yo para agregar que Gladys tuvo que dejar, nos acompañó, estaba enferma, hizo un esfuerzo grande por estar con nosotros, así que ella tuvo que desconectarse del Zoom. Enrique, Hola, entonces. no sé si me escuchan. Sí, Graciela, sí. ¿Me escuchan? No, recién les mostraba un poquito cómo funciona una nave, que es donde me estacioné para poder hacer el Zoom. Decirles que acá está toda la energía del mundo en gente que pretende que el mundo cambie. Y creo que, bueno, se las quiero transmitir. Creo que tiene que cambiar, necesitamos que cambie. Y necesitamos que todos nos hagamos responsables y nos hagamos cargo de la partecita en que nos toca. Vuelvo a reiterar, cuidar el ambiente es una cuestión individual y colectiva. Sepámoslo, miremos nuestras conductas.
individuales y nuestras conductas colectivas. Si no, no hay manera de cambiarlo. Un cariño enorme a todos los que participaron, a los que nos estuvieron viendo, y toda la energía del mundo para todos. Gracias, Graciela. Muy emocionante lo que transmitís desde allá. Enrique, si querés unas palabritas a modo de cierre. Brevemente, creo que fue muy buena la actividad, la iniciativa. La verdad es que da gusto poder escuchar a colegas, sobre todo teniendo también presente, y lo vuelvo a decir, a la diputada Camaño, porque hace mucho tiempo que trabaja en este tema, lo hace muy seriamente, y creo que es parte de lo que necesitamos. Esto no es una cuestión de voluntarismo, necesitamos estudiar, ser muy responsables en las cosas que impulsamos y que decimos para no generar frustraciones. Y quiero resaltar solamente una cosa, que lo dijo la diputada Camaño y también lo dijo el diputado Quetlas, que es el rol de los gobiernos locales. Una cosa que me olvidé de mencionar es que en mi ciudad, la ciudad de Rosario, hay alrededor de entre 400 y 500 colectivos del transporte urbano de pasajeros que utilizan un 25% de biodiesel. Y hay un ejemplo que se logró construir que utiliza 100% de biodiesel. Y esto sería, imagínense, si nosotros pudiéramos trasladar esta experiencia a todas las ciudades del país, claramente viviríamos o haríamos un aporte importante. Así que también faltan redes que puedan trabajar en este sentido. Estamos trabajando para un encuentro en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación que está organizando la Red Argentina de Municipios Vinculados al Cambio Climático. Esto es algo que es muy positivo. Le voy a avisar cuando tenga bien información al diputado Quetlas, obviamente a la diputada Camaño. Creo que los gobiernos locales cumplen y pueden cumplir un rol muy importante. Así que nuevamente agradecerles y quedar a disposición, y gracias también obviamente a las personas que nos siguieron a través de YouTube. Muy amables. Muchas gracias, Enrique. Ahora sí, le damos 5 minutitos a Fabio. Sí, yo me voy a reiterar, yo agradecerle a los colegas, fue un gusto muy grande, agradecerle al Círculo en sus informes que conjugan siempre la sencillez y la profundidad, ¿no? Para quien no maneja el tema, poder leer un informe y rápidamente ponerse en tema, con buena información, de manera sencilla y ajustada, es de un valor enorme. Realmente un entorno colaborativo como este, como el que se da en la relación entre legisladores y el Círculo, es lo que se necesita para tener buenas respuestas públicas. Así que bueno, gracias. Para mí ha sido un gusto enorme compartir esta mañana con ustedes. Bueno, ahora sí les agradezco a todos. Se nos escaparon 20 minutos de más. No cumplimos con ustedes que le dijimos que era una hora. Agradecerles nuevamente por el tiempo brindado a los legisladores. Sabemos que están en un momento difícil de campaña, así que muchas gracias. Y volver a agradecer a la Embajada Británica, quien nos ha sponsoreado el reporte y este evento. Gracias a todos. Euge, no sé si querés dar alguna... Los despido, los liberamos, y bueno, y seguimos en contacto. Buen día. Y gracias a quienes estuvieron siguiendo toda esta hora por el canal de YouTube.